Palazzo, secretario general de la bancaria. Sergio, buen día. Manuel y todo el equipo de Desayuno de Campeones te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a todos en el estudio, a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por el tiempo, Sergio. No, por favor. Bueno, primero consultarte, ¿cómo viste tanto la medida y también la movilización, ¿no? Que es algo que estamos bastante impresionados con la cantidad de trabajadores y la alegría que había, ¿no? Por parte de esos trabajadores después de un tiempo largo. Bueno, en principio ese es el término exacto, lo recibimos con mucha alegría. Para nuestra organización ha sido una lucha histórica reclamar que el salario no es ganancia, y la medida del gobierno no solo nos satisface, va en línea también con recuperar esa alegría de la gente que se vio plasmada en una gran movilización en el día de ayer. A nosotros no nos llamaba la atención, pero sí nos alegraba ver como compañeros que son funcionarios de entidades financieras salían y nos acompañaban. Fuimos más de 3.000 bancarios y salían de los bancos y nos esperaban en la esquina de los bancos mientras iba pasando la marcha, así que pero muy contentos. Y por supuesto la medida va en línea con no solo el reclamo que habíamos hecho varios sindicatos durante años, sino que también sirve para dinamizar el consumo interno. Los trabajadores que van a dejar de pagar ganancias no tienen cuenta en paraísos fiscales ni fugan la plata. Son trabajadores que van a consumir ese dinero y ese consumo genera un circuito virtuoso de la economía que seguramente generará mayor volumen de la economía, mayor productividad y mayor empleo seguramente, así que muy contentos. Sergio, en ese sentido ayer Massa chicaneaba un poquitito, bajaba un poco de línea y decía, no me vayan a comprar dólares con esto. ¿Cómo crees que puede repercutir esto? ¿Crees que los trabajadores van a ir hacia eso o que van finalmente a apostar a ese consumo interno del que hablas? No, yo creo que lo que dijo Massa respecto a eso tiene que ver más, no tiene que ver con respecto a que el trabajador que vaya a recibir el dinero compre dólar en sí por este tema. Creo que tiene que ver con una conducta que tiene el ciudadano argentino, que todos la sabemos, que es tratar de posicionarse en esa moneda extranjera. No era nada en particular, pero sí suscribo que si ese consumo te genera una capacidad de ahorro, la capacidad de ahorro debería ser en algo que se haga con producción nacional, ¿sí? No creo que haya sido nada en particular, sino que apeló a una situación que naturalmente se da por más que no nos guste, y es que la sociedad argentina tiende a tratar de cubrirse en esa moneda extranjera cuando tiene un peso. En este caso son trabajadores, van a consumir, y seguramente esto, como dije, va a generar un circuito virtuoso de la economía. ¿Coincidís, Sergio, en que este tipo de medidas van en torno a una necesidad de una reforma laboral? Y hago la aclaración porque si no, siempre se malentiende, ¿no? Sí. No una reforma recesiva, sino una reforma progresiva que incluya a los trabajadores informales, a los trabajadores de la economía popular, aquellos que estando dentro de la economía formal, sin embargo, hoy siguen siendo, como dijo Cristina, trabajadores dentro de la pobreza, ¿no? Trabajadores registrados dentro de la pobreza. ¿Crees que esto puede empujar a la necesidad de una reforma laboral que el peronismo acompañe y que fomente los derechos de los trabajadores en vez que el recorte? Mira, vos podés tener dos opciones, o ir por una reforma laboral que por más que no sea regresiva y sea progresiva, sigue siendo una reforma laboral, o tratar de generar mecanismos para incorporar a esa gran cantidad de compatriotas nuestros a las que vos correctamente haces referencia, que están fuera del circuito formal. Mañana se trata en la Comisión de Presupuesto de Hacienda otro proyecto que le había dado el ministro Massa, que tiende precisamente a ir en esa línea, que es recuperar empleo formal y sobre todo recuperar empleo para los jóvenes. Ahí se va a tratar una serie de temas que están vinculados a la incorporación dentro de las empresas PYME de trabajadores que están en los circuitos informales de la economía, en donde se les va a sostener, entre otras cosas, el plan que percibe en la actualidad, y la empresa que incremente su número de dotación actual con estos trabajadores solo tendrá que integrar la diferencia para cubrir el convenio colectivo de trabajo. Es decir, una empresa que va a crecer en trabajadores puede tomar trabajadores que están en el circuito de la inversión del Estado a través de una asistencia o un plan social,
lo preserva, el Estado paga eso durante el lapso de 24 meses y la patronal paga la diferencia hasta el convenio colectivo. Me parece que esta es otra de las formas, además de una reforma laboral, que son medidas concretas en la economía para generar ese traspaso necesario de la informalidad a la formalidad, porque hoy hay que reconocerlo, son más trabajadores informales que los formales. Sergio, en el doble rol como también diputado de la Nación y uno de los autores del proyecto de impuesto a las ganancias, uno de los proyectos que está transitando en el Congreso, ¿crees que desde la oposición se va a acompañar estos proyectos, tanto el de pymes como el de impuesto a las ganancias? Mira, lamentablemente la oposición, no toda, porque hay partidos por ahí minoritarios que acompañan y demás, o tienen una mirada a lo mejor no como la nuestra, pero no los puedo englobar a todos, pero sí Juntos por el Cambio, claramente hace una semana le decían a Massa, ¿por qué no lo hace ahora que es ministro? Bueno, dijo, lo voy a hacer por decreto, ahora dicen que no van a acompañar en el Congreso la medida de ganancias. Son los mismos autores de la saga, en mi gobierno no van a pagar nadie ganancias y terminamos pagando el doble, nada más que ahora los actores son de reparto, los que siguen en la temática de que los trabajadores paguen. La verdad que es una incoherencia total y demuestra que durante 4 años han sido un puñado de mentirosos que le mintieron a la sociedad diciendo que iban a acompañar todas las iniciativas que tendieran a disminuir la presión fiscal, a eliminar, quitar o rebajar impuestos. Acá le están rebajando impuestos a los trabajadores, que va a ir al consumo y no quieren acompañar. Se ve que tienen una adversión con los trabajadores, casi al límite de odiarlos, porque necesitan tenerlos con menos salario, necesitan tenerlos sin derechos, por eso plantean la caída de la actividad de los convenios colectivos. Ojalá recapaciten, ojalá recobren la coherencia de hacer lo que dicen cuando tienen un micrófono enfrente y tienen que discursear. Acá tienen la hermosa oportunidad de validar el discurso de que iban a acompañar todas aquellas disminuciones impositivas. Lamentablemente las declaraciones están yendo en otro sentido. Bueno, una vez más quedarán como lo que fueron cuando dijeron que ningún trabajador iba a pagar ganancia y pagamos el doble de lo que pagábamos, quedarán como unos mentirosos. Modifico entonces la pregunta, Sergio, ¿están los números para aprobar pymes y ganancias? Yo creo que van a terminar estando, confío en que partidos provinciales, confío que también los sectores de izquierda pueden acompañar, pero el tema de ganancia, más allá de que tiene un impulso extra cuando decide firmarse el decreto que va a salir publicado estableciendo en